Mi papel aquí, mi presencia aquí, es definir cuál es la postura que tiene el partido Unión, Progreso y Democracia con respecto a la reforma de la Constitución, haciendo dos matizaciones. La primera de ellas es que nosotros no tenemos todavía un documento que podamos plasmar a la manera de lo que es una propuesta electoral, un programa electoral, sencillamente porque precisamente este fin de semana, el sábado en Madrid, el Consejo Político va a nombrar las distintas comisiones que van a elaborar los programas electorales, y una de esas comisiones va a encargarse específicamente de la reforma constitucional. Pero la segunda cuestión, que me parece más importante, como matización que quiero hacer, es que nosotros no vamos a plantear una reforma de la Constitución en términos muy doctrinarios y en términos muy partidistas. Nosotros lo que vamos a hacer es una propuesta que permita abrir un debate y que permita facilitar un consenso entre los partidos constitucionales, porque sabemos muy bien, como ha explicado el profesor Vergara, que reformar la Constitución es muy difícil y sin consenso es imposible. Es decir, que saltarse el artículo 167 y 168 de la Constitución sin consenso hace imposible la reforma constitucional. Eso está muy claro, nosotros lo sabemos. Lo que queremos es abrir un debate que realmente facilite entre los partidos constitucionales llegar al acuerdo que permitiría reformar la Constitución. Yo, la intervención que voy a hacer va un poco en sentido contrario a lo que decía antes el profesor Vergara con respecto a la provocación. Seguramente mi postura, no sé si resulta un poco provocadora, pero en sentido contrario a como lo planteaba él. Nosotros realmente surgimos como partido porque creemos que el sistema que nos dimos durante la transición hace ya 30 años está agotado, o por decirlo de una manera más suave, muestra signos bastante inquietantes de agotamiento, ¿no? Entre otras cosas, porque lo que se ha llamado el principio fundamental, el espíritu de la transición, nosotros creemos que está ya profundamente olvidado. Porque además creemos que lo que es la piedra angular de todo el sistema y de todo el edificio, que es precisamente la propia Constitución, ha sido ya vulnerada, alterada y ha sufrido mutaciones que hacen necesaria una revisión profunda de la misma. En realidad, nosotros como partido hemos surgido o hemos nacido porque ninguno de los dos grandes partidos nacionales ha querido abordar algo que nosotros llamamos la regeneración democrática. Seguramente si lo hubieran abordado cualquiera de ellos, nosotros no estábamos hoy sentados aquí. Pero la realidad es que no lo han querido hacer. Ahora a lo mejor aunque quisieran ya no pueden, pero la verdad es que no lo han querido hacer. Y eso quiere decir que esa regeneración exige hacer varias reformas. Una reforma de la ley electoral, el profesor Carracedo ya ha hecho apuntes sobre esto, en el sentido de que nosotros creemos que nuestro sistema electoral está claramente distorsionado. Distorsionado porque pervierte la proporcionalidad y la igualdad del voto de todos los ciudadanos en según qué territorios habiten estos ciudadanos. Y eso hace posible, entre otras cosas, para hacerlo, digamos, grave problema, el que un partido en un territorio, el que sea, pero exclusivamente en ese territorio, con 350.000 o 400.000 votos, puede tener más diputados en el Parlamento que un partido nacional con 1.200.000 votos en todo el territorio nacional. Esto es una realidad. Y eso hace posible además otra perversión del sistema. Y es que las mayorías nacionales se tienen que doblegar obligadamente a las minorías nacionalistas. Este es el resultado. Entonces, nosotros lo que creemos es que, por esas razones, una de las leyes que hay que reformar es la ley electoral. Pero no solamente eso, hay que reformar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la división de poderes. Y hoy la división de poderes no es una realidad en España. ¿Por qué razón? Porque, entre otras cosas, la clave, que es la justicia, el derecho, no es posible que los altos tribunales, los magistrados de los altos tribunales, al ser cooptados por las cuotas de los partidos políticos, sean, en definitiva, directa o indirectamente, sometidos al poder político. Y eso está ocurriendo. Y estamos viendo ahora cuál es la paralización del Tribunal Constitucional, el bloqueo del Tribunal Constitucional ante una cosa tan fundamental como lo que es el recurso del Estatuto de Cataluña. Y no puede hacer nada. Y está esperando a que se hagan las elecciones. Y esa distorsión también, nosotros queremos evitarla.
y queremos evitarla precisamente reformando el Poder Judicial. Luego diremos cómo, si tenemos tiempo, y si no, ya lo diremos en el coloquio. Y además porque tampoco queremos que el fiscal general del Estado actúe como un delegado de partido del gobierno, que es como está actuando. Por esa razón también queremos que se reforme clarísimamente el Poder Judicial. Y también queremos una reforma de la Ley de Educación, porque no creemos que un sistema con 17 leyes educativas pueda producir otra cosa que analfabetos funcionales. Es decir, pueda producir lo que sucede, que un bachiller de Andalucía no sepa dónde nace el Ebro y que un bachiller de Tarragona no sepa dónde nace el Guadalquivir. Y eso está ocurriendo. Y eso tiene que ver con el sistema educativo que tenemos. Y nosotros por eso creemos que es necesario reformar la Ley de Educación. Luego diremos cómo. Y naturalmente nosotros creemos que hay que reformar la Constitución, entre otras cosas, porque esa es la cabeza de puente para cualesquiera otra reforma. Otra cuestión distinta es que sea muy difícil reformar la Constitución y veremos cómo se puede hacer eso. Pero también tenemos que saber una cosa. Encontrar el consenso para reformar la Constitución es muy difícil, pero fue mucho más difícil encontrar el consenso para hacer la Constitución del año 1978. Eso también tiene que quedar claro, y de eso somos conscientes, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque nosotros creemos que en estos momentos en España estamos viviendo una situación que es de una verdadera encrucijada. No quiero parecer exagerado con esto, pero yo sí creo, no sé qué pasa en este país, que cada X años hay periodos históricos donde pronto el país, como si estuviera perseguido por una especie de fatum griego, de destino inevitable, ¿no?, se encontrara con una crisis nacional. Y es una realidad que hoy día esta encrucijada significa que tenemos unos nacionalismos exacerbados, como los hemos tenido a lo largo de toda la